Muy buenos días a todos los cursantes. Nuevamente nos encontramos para continuar con el curso de herramientas colaborativas de Google. En este caso estamos viendo Google Drive. Y en la clase de hoy vamos a ver la unidad 3 que se refiere a documentos de Google, en la cual una de las aplicaciones de Google más conocida es Google Docs, que también está integrada dentro del paquete de la empresa de Google. Y para eso vamos a acceder a través de la plataforma que estamos viendo actualmente, que es la de Google Drive, para que podamos iniciar y poder realizar documentos dentro de esta plataforma. Para eso vamos a ir al navegador de Google Chrome, y una vez ingresada a la página voy a ir a los botones de aplicación de Google. Hacemos un clic y elegimos la opción de Drive. Como ya tengo iniciada mi sesión ya en Google Drive y nos encontramos con la pantalla de bienvenida, antes de iniciar un nuevo documento, tengo que ver a dónde voy a ubicar ese documento. Comúnmente, cuando iniciamos un nuevo documento en blanco, prácticamente por configuración se coloca en la unidad de mi unidad, que es la unidad raíz que tenemos en Google Drive. Si no, yo tengo que seleccionar la carpeta donde yo voy a colocar el documento de Google. Por ejemplo, nosotros hemos creado una carpeta con nuestro nombre y apellido, y dentro de esa carpeta tenemos otras subcarpetas como que se llamaban hoja de cálculo, formularios y documentos. Supongamos el caso que yo quiero insertar mi documento en blanco dentro de la carpeta documentos. Respectivas subcarpetas, y voy a comenzar haciendo el texto dentro de esta carpeta. Una vez que yo me haya ubicado en en la carpeta que yo desee almacenar el documento en blanco, recién ahí me voy a dirigir al botón nuevo y elijo la opción que dice documentos de Google, y me dirijo al botón de desencadenamiento, donde yo tengo dos opciones: documento en blanco y de una plantilla. El documento en blanco me va a permitir crear un documento desde cero, y de una plantilla va a ser un documento predefinido y ya realizado por el paquete de la propia empresa, con algunas características para agregar datos en esa plantilla. En este caso vamos a ver el día de hoy documentos en blanco. Hago un clic en el mismo, se me abre una nueva pestaña en la barra superior, en la barra de título del programa, e iniciamos este entorno, que sería el entorno de Google Docs, para iniciar un nuevo documento en blanco. Esta ventana se compone de la siguiente manera. Arriba en la parte superior yo comienzo teniendo el nombre del archivo, que en este caso se llama documento sin título. Para cambiarle el nombre del archivo, hago un clic, se me selecciona el nombre del documento, el nombre del archivo, mejor dicho. Lo borro y, por ejemplo, podemos poner archivo 1 para cambiarle el nombre del documento. Una vez que cambie el nombre del documento, automáticamente me sale una palabrita que me permite guardar el documento, que ya lo está guardando dentro de la carpeta documentos que hemos seleccionado y dentro de la plataforma de Google Drive. Por otra parte, también se compone esta ventana de una barra de menú con sus respectivas opciones
para realizar diferentes acciones. Cada opción tiene sus respectivas subopciones a la hora de realizar diferentes aplicaciones. Una barra de herramientas también donde me permite realizar opciones similares que pueden estar dentro de la barra de menú, pero de una manera directa. Un panel del documento, una pestaña del documento, que en este panel que se ubica en el costado izquierdo me va a mostrar la cantidad de hojas con sus respectivas informaciones que tiene. Si yo quiero seleccionar la hoja que yo desee con su respectiva información, con hacer un clic en una de ellas, en este caso no tenemos nada porque hemos iniciado un documento en blanco, voy a seleccionar con un clic para ver la información que tiene esa hoja. Y acá en la zona de contenido que yo me encuentro es donde vamos a editar la información que yo voy a tener dentro de este documento. Tiene otras botones adicionales que yo podría agregar, por ejemplo, notas de la reunión, borradores de correo electrónico y más opciones, pero eso aparece en el caso de que yo no haya escrito algún texto. Por ejemplo, voy a ir y acá voy a tener el cursor parpadeante donde voy a dictar la información. Una vez que yo escribo, fíjese que acá en la parte superior me dice guardando en Drive. Automáticamente esto me permite de que yo pueda almacenarlo en Drive con solo escribiendo e insertando todos los elementos que tenga el documento, que no solamente tiene que tener texto, sino también puede tener imágenes, pueden tener tablas, etc. Si todos saben manejar el programa de Microsoft Word, como también algunos editores de texto, tiene este programa, esta aplicación de Google, el mismo comportamiento a la hora de editar un texto y aplicarle todo tipo de formatos que nosotros deseamos tener en un texto. Por otra parte, también encontramos otros botones en la cual me indica la fecha de modificación que se ha realizado, algunos comentarios que pueden también comentar de alguna gente que yo desee compartir el documento. Podemos realizar una videollamada también presentando este documento. Y también está el botón de compartir, donde lo que me va a permitir ese botón compartir, poder compartir a alguna persona, a algún destinatario, en donde yo al hacer clic, yo voy a escribir las personas o el correo electrónico de cada uno de ellos. Y una vez que yo tenga la lista de personas que van a poder acceder a este documento, voy a poder también copiar el vínculo que me aparece en la parte superior acá en la barra de dirección. Ahí me aparece la dirección del vínculo para acceder a este documento. Una vez que yo haya seleccionado los destinatarios, pulso el botón listo y todo este documento va a ser compartido con los destinatarios que yo haya seleccionado. Bien, cuando yo cierro esta aplicación desde la pestaña en la parte superior del programa, del navegador de Google, fíjense ustedes que aquí en Google Drive, dentro de la carpeta documentos donde yo he seleccionado para que se coloque el archivo, se encuentra ese archivo. Quería reiterarles también de que si yo no selecciono la carpeta que yo desee ubicar el archivo, automáticamente se guarda en la unidad raíz de Google Drive
la información que yo haya, el archivo que yo haya creado. Bien, vamos a volver a ver, acá tenemos la forma de desencadenar el grupo de carpetas y me voy a dirigir a la carpeta documentos, donde yo tengo almacenado el archivo. Recordemos que este archivo, con seleccionarlo, yo puedo realizar diferentes acciones, como por ejemplo, de los botones que tengo acá al costado, podemos compartir, lo puedo descargar a la computadora, en este caso como está guardado en la nube de Google Drive, lo puedo bajar a la computadora que yo esté operando en ese preciso momento, como también puede ser un celular o una tablet. También puedo cambiar el nombre del archivo con este botón o guardarlo también como destacados, como si yo voy a trabajar continuamente con este mismo archivo. También seleccionando en la parte superior, como también hemos nombrado, tenemos el botón compartir, descargar. También podemos moverlo el archivo seleccionando y moverlo hacia otra carpeta. Podemos eliminarlo y enviarlo a la papelera de reciclaje, el archivo. Y también copiar el vínculo, en la cual el vínculo me permite compartir, ya sea no por correo electrónico, sino también por otros, por alguna página web, alguna red social que yo desee compartir este vínculo de este archivo para que puedan ser leídos por otros destinatarios. Bien, voy a ingresar de nuevo al archivo con hacerle un doble clic y para que podamos seguir continuando y trabajando con este archivo. Bien, tenemos diferentes formas de seleccionar, al igual que cuando uno opera el programa Microsoft Word, tenemos las diferentes formas de seleccionar. Por ejemplo, con un clic presionado y arrastrando, voy a seleccionar el texto. Ubicando un doble clic en una palabra, se me selecciona la palabra. Y con un triple clic se me selecciona un párrafo entero. En este caso yo tengo una línea con texto, pero vamos a ver las diferentes formas de seleccionar. Voy a borrar esta información. Supongamos el caso que yo tengo este siguiente texto. Vamos a ver las diferentes herramientas que podemos aplicar, en la cual son similares las funciones que podemos encontrar en Microsoft Word. Nada más que lo estamos aplicando en esta aplicación que se llama Google Docs, como hemos nombrado. Y vamos a ver los diferentes formatos y acciones que podemos realizar en un texto. Antes, a la hora de trabajar un texto, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es configurar la página con la que vamos a trabajar. Para configurar página, tenemos que ir al botón del menú Archivo y elijo la opción que dice Configuración de la página. Acá nos entra un cuadro de diálogo donde tenemos que personalizar la configuración de la página. Tenemos dos pestañas, Páginas y Sin páginas, con sus respectivas opciones. Pero en este caso vamos a ir a la opción de páginas si yo deseo editar ya sea una carta, un informe o algún apunte o algún libro dentro de esta aplicación. Aquí tenemos que ver si vamos a aplicar todo el documento o puede ser algún contenido seleccionado, o sea, resaltado para que yo desee configurar la página. Vamos a elegir en todo el documento. También tenemos en cuenta la orientación, si es de tipo vertical u horizontal, o sea, la forma que va a estar la página a la hora de ser editada. El tamaño de papel que yo puedo elegir, el papel que yo voy a
imprimir, también puedo poner un color a la página que no solamente puede quedar en blanco, sino con cualquier otro tipo de color, que con solo seleccionar algún color, por ejemplo, el color celeste, cuando yo dé aceptar, se va a pintar toda la hoja de ese color que yo he configurado. Y acá colocamos los márgenes que podemos tener, ya sea en centímetros, que podemos aplicar al documento. Comúnmente, por defecto, nos marca 2,54. Y si yo quiero, por ejemplo, ponerle todo como 2 centímetros en la parte superior, arriba y abajo, la parte superior e inferior, y 2,50 en los márgenes izquierdo y derecho, voy tipeando o escribiendo esos márgenes y tengo tres botones. Aceptar para que acepte la configuración. Si no deseo, pulso el botón cancelar, o si yo he dejado para que se vean todos los documentos con la misma configuración, pulso el botón establecer como predeterminado, en la cual todo documento que yo inicie va a quedar con esa configuración de página. Como yo lo he configurado manualmente, vamos a pulsar el botón aceptar. Fíjense en que se podrán dar cuenta de que el margen superior, como también el inferior, en la cual no lo podemos ver bien si no hacemos un doble clic en la parte superior para entrar al encabezado, tengo 2 centímetros en la parte superior, como también puedo tener 2 centímetros en la parte inferior de los márgenes que recién acabamos de nombrar. Y tenemos 2,5 en la parte izquierda y 2,5 en la parte derecha. Y pintado, o sea, todas las páginas se van a ver de ese color que yo he seleccionado. Si yo deseo cambiar, volver al color que estaba antes, vuelvo a ir de nuevo a archivo, elijo configuración de la página y en color de la página elijo el color blanco, ya que es un color por defecto que tiene en la zona de contenido del programa, y pulso aceptar y vuelvo a la página en blanco que comúnmente solemos trabajar. Bien, una vez configurada la página, ya estoy listo para trabajar con el texto que yo voy a aplicar. Vamos a ver los diferentes formatos ahora que podemos aplicar un texto. Por ejemplo, yo selecciono, por ejemplo, el título, y como también lo podemos encontrar en Word, es de la misma forma que también podemos encontrar aquí en Google Docs a la hora de aplicar textos con formato. Por ejemplo, yo por una parte tengo el tipo de letra que comúnmente está como Arial, y si yo cambio, por ejemplo, a otra letra, fíjense en cómo cambia el tipo de letra. También tengo siempre tiene que estar seleccionado el texto, como todos ya sabemos, a la hora cuando aplicamos textos en Word y otros editores de texto en la cual nos permite realizar diferentes formatos. Seleccionamos el texto. Acá tengo para aumentar el tamaño de la fuente, disminuir con este símbolo menos el tamaño de la fuente, o lo puedo con hacer un doble clic o un clic seleccionar el tamaño de acuerdo al el rango de números que yo tengo acá. Por ejemplo, si yo quiero poner el tamaño 18, se me va a poner como en un tamaño 18 el texto. Si yo quiero reducirlo, elijo el valor de reducción y de esa manera puedo aumentar y disminuir el tamaño del texto. Tengo los botones el color B es como color negrita, que en la cual me permite remarcarse más la letra. Cuando está activo está en formato de negrita, y cuando está inactivo
es como que no está en formato de negrita. Lo mismo pasa con este botón llamado cursiva. Vemos cómo se pone en cursiva el texto. Y si lo desactivo, ya sale la cursiva. También para el caso de subrayado, fíjense en cómo se subraya el texto. Le saco el subrayado si deseo. Acá tengo el color de texto también, si yo deseo cambiarle un color al texto o volverlo al color automático, que es el color negro. También tengo un color de resaltado de texto, supongamos el color amarillo, lo resalta el texto, deselecciono para que yo lo pueda ver mejor. También, si no quiero el resaltado, pulso la opción que dice ninguno. También tengo por otra parte las alineaciones, por ejemplo, siempre selecciono el texto a la hora de aplicar alguna acción. En este caso está aplicado, alineado hacia la derecha el texto en la hoja, en la página. Y tengo otras opciones como por ejemplo alineado centrado, alineado hacia la derecha y alineado justificado. Eh, Siempre comienza alineado, siempre a la izquierda el texto y puedo cambiar las diferentes alineaciones que yo desee. Por otra parte también, por ejemplo, yo selecciono este texto y tengo la opción de interlineado y espacio entre párrafos. Cuando yo pulso este botón, yo puedo tener una separación de los textos. Por ejemplo, en este caso está separado a 1,15 milímetros. Si yo lo pongo a sencillo, fíjense en cómo se sube el interlineado. Y si cambio los valores de interlineado, por ejemplo, a 1,5, mire cómo están separados las líneas del texto. Y así pasa cuando yo selecciono los diferentes interlineados. También por otra parte puedo darle un espaciado de párrafo, ya sea antes y después del párrafo. Supongamos el caso. Yo selecciono el párrafo, voy a ir al botón de interlineado y espacio de párrafo y elijo, por ejemplo, espaciado antes del párrafo. Se refiere que el interlineado que está antes del párrafo, por ejemplo, entre historia de la computación y la primera línea del párrafo que yo hice, acá tengo el espaciado anterior de párrafo. Y el espaciado posterior de párrafo del texto seleccionado, voy a ir al botón interlineado y espaciado y elijo agregar espaciado después del párrafo. Fíjense acá en esta parte, en este último párrafo, con el anterior, como está espaciado entre esos dos párrafos. Si yo deseo quitar ese espaciado por algún error, yo voy a ir de nuevo al botón de interlineado y elijo la opción que dice eliminar espaciado antes de párrafo. Vuelve al estado anterior en la parte del párrafo anterior y eliminar espaciado después del párrafo del posterior. Entonces ahí podemos ver el espaciado que hay entre párrafos de un lado hacia otro. Vamos a ver el siguiente caso. Por ejemplo, voy a hacer un clic acá para el cursor parpadeante en donde me permite realizar ya sea no solo insertar un texto, sino también realizar otras acciones como por ejemplo ya sea bajar el texto o, o con la tecla suprimir del teclado eliminar las palabras o con la tecla retroceso borrar de derecha a izquierda. Y que tenemos también los botones de deshacer y de rehacer. El deshacer me permite deshacer las acciones que yo realicé últimamente. Y el rehacer me permite rehacer las acciones que yo he realizado también en esos precisos momentos.
voy a, voy a deshacer para que me quede el texto como yo quiero ahora en este momento que esté. Y vamos a ver lo que también se ve en Microsoft Word de insertarle ya sea viñetas o numeración. Por ejemplo, voy a seleccionar desde acá hasta el final y me voy a ir al botón que dice lista de viñetas. Con este botoncito, si yo hago clic en forma directa, me va a poner viñetas, en este caso como puntos de opción, al texto. Fíjense también que yo tengo en la parte superior una regla de tipo horizontal y una regla de tipo vertical, donde también en la regla horizontal vamos a ver algunos botones como por ejemplo sangría de primera línea y por otra parte veo otro botoncito llamado sangría izquierda y otra punta de flecha que tenemos de botón como sangría derecha. Al tener seleccionado el texto, yo puedo modificar, por ejemplo, la sangría de primera línea. En este caso se me mueven las viñetas y no se me mueve el texto porque están en la sangría de tipo izquierda. Si yo lo muevo, fíjense cómo se mueve. Con un clic presionado y arrastrando, voy dando la configuración de las viñetas por la sangría. Y en la sangría derecha, fíjense, del texto seleccionado, cómo se va a correr el texto o cómo va a limitar el renglón cuando yo desee mover la sangría de tipo derecha. Lo mismo pasa con la sangría izquierda, le da un comienzo para la sangría izquierda y un fin al renglón en la sangría derecha, hasta donde va a llegar el texto. Bien, no solamente podemos insertar viñetas o el mismo estilo de viñetas, sino también que voy a poder aplicar otros formatos de viñeta, como ser pulsando este botón desencadenable dentro del menú de lista de viñetas, voy a obtener otro tipo de viñeta. Por ejemplo, yo selecciono otro y me forma esta figura de viñetas. Por otra parte, también vamos a ver que puedo tener un menú de lista de tareas donde también puedo seleccionar. Fíjense que selecciono como cuadros de opción, pero vamos a dejarlo con las viñetas más comunes. Y no solamente podemos aplicar viñetas, sino también podemos aplicar numeraciones. Por ejemplo, una lista enumerada, al texto seleccionado, con pulsar hacer clic, fíjense en cómo se enumera los párrafos. Si yo deseo ponerle una numeración a diferentes opciones que tenga el texto. No solamente pueden ser números, sino también pueden ser números con paréntesis, como también letras, ya sea en mayúscula o letras o números romanos también. Son las diferentes numeraciones que son similares a las que encontramos en Microsoft Word. Bien, si yo no deseo tener ningún tipo de numeración o viñeta, de la siguiente manera voy a tener que sacar pulsando ubicando el cursor parpadeante del texto en una parte donde esté con viñeta y con la tecla retroceso voy a ir quitando yo las viñetas que yo haya insertado. Bien, y cuando yo quito las viñetas, fíjense en cómo me da el espaciado de márgenes donde yo tengo que modificar el margen de la sangría
de primera línea junto con la de la izquierda. Fíjense que se me mueve ambas a la vez y se me coloca de esta manera. Bien. Por otra parte, también encontramos los botones de sangrías, ya sea para disminuir sangría o para aumentar la sangría. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta parte del texto y si yo aplico este botón llamado aumentar sangría, me aumenta la sangría y lo puedo observar desde los botones que están en la regla de sangría de primera línea con la sangría izquierda. Y de disminuir sangría, me permite disminuir la sangría en un texto seleccionado. Bien, supongamos el caso, yo voy a realizar el siguiente formato. Yo lo voy a poner como formato negrita, con un tamaño de 17. Le cambio el tipo de letra, por ejemplo, y lo dejamos de esta forma, por ejemplo, el texto. Y acá vamos a encontrar una función que se llama borrar formato, que yo al hacer clic en este botón, selecciono el texto y voy a empezar a borrar el formato que yo le haya insertado al texto para que vuelva al estado que ha iniciado desde un principio. Esa es la función que cumple el botón de borrar formato. Bien. Tengo otras opciones también, como por ejemplo, el de ortografía y gramática, que es un botón en la cual me va a permitir ver, en la cual me va a salir un panel sobre la ortografía y la gramática. Por otra parte, también tengo otro botón que se llama copiar formato. Supongamos el caso que yo tenga como formato el título que tenga en negrita y en cursiva, con algún color, por ejemplo, color azul, y quiero que ese mismo formato se vea en alguna parte o como en todo el texto, el mismo formato. Supongamos el caso, yo primero tengo que seleccionar el texto o una palabra que tenga el mismo formato y elijo el botón que se llama copiar formato. Y acá el puntero del mouse me sale como la forma de una I para seleccionar el texto y la forma de un rodillo en la cual me va a permitir que yo seleccione el texto y lo pinte del mismo formato que yo deseo que salga el texto. Observen cómo queda cuando yo deseo copiar el mismo formato. Para volver a hacer para alguna parte del texto y quiero tener el mismo formato, selecciono ya sea una palabra del texto con el formato, pulso el botón de copiar formato y supongamos el caso yo selecciono para pintarlo y me coloca el formato que yo quise, deseado insertar, sin necesidad de que tenga que yo, por ejemplo, seleccionar el texto y elegir el tipo de letra, el tamaño, si tengo que aplicarlo con negrita y cursiva y elegir el mismo color, lo puedo copiar al mismo formato. Esa es la función del botón que, que me permite aplicar la igualdad del formato. Acá también tengo el botón de zoom cuando yo deseo ver de más cerca o más lejos la zona de contenido, o sea, la página donde yo estoy trabajando. Por ejemplo, si yo quiero aumentarlo a 150, fíjense en cómo se aumenta la dimensión de la zona de contenido. Y si yo deseo disminuir, por ejemplo, a un 50%, fíjense que se ve más chico todavía la zona de contenido, con el tamaño de la página, todo, para trabajar de acuerdo al zoom que yo deseo ver.
El comúnmente es del 100% y lo dejamos con por defecto el 100%. Acá también por otra parte tenemos un botón que se llama insertar vínculo, que yo por ejemplo, si yo tengo en un texto un índice, yo voy a seleccionar por ejemplo que tenga como título historia de la computación y pulso el botón insertar vínculo. En ese insertar vínculo lo que me va a permitir es seleccionar de dónde ha sido encontrado este texto y automáticamente Google ya como inteligencia artificial que tiene, ya lo puede rastrear a dónde se pudo conseguir o dónde se puede encontrar esta información con respecto a en qué vínculo podemos aplicar. Bien, en un texto no solamente tenemos texto únicamente en este programa, ya que es un programa similar como pariente de Microsoft Word. También podemos insertar otros elementos como por ejemplo imágenes, donde yo tengo este botón llamado insertar imagen. También puedo ir al menú insertar, elijo imagen y ahí tengo varias subopciones, ya sea subir desde la computadora o buscar en la web, o si yo tengo alguna imagen que esté almacenada en Drive o fotos de mi cuenta de Google o de alguna cámara digital que yo haya sacado. Por ejemplo, en esta parte de cámara se refiere a la cámara del dispositivo o mediante de una dirección web que haya buscado yo o desee buscar la imagen. Supongamos el caso es que yo quiero subir desde la computadora, me va a llevar a los archivos de la computadora. Supongamos, vamos a ir a, yo tengo alguna imagen en documentos y por ejemplo yo tengo esta siguiente imagen. Hago un clic y pongo abrir y por ejemplo yo tengo en cuenta este tipo de imagen. Yo he insertado la imagen y al hacer un clic en ella yo puedo realizar diferentes tipos de acciones, como por ejemplo la ubicación de la imagen, que en este caso está en forma intercalada, o puedo ajustarla al texto, yo con hacer clic, y al seleccionar la imagen, yo puedo redimensionar la imagen, ya sea achicarlo o agrandarla. Esta cruz que aparece como el puntero del mouse en forma de una cruz de varias direcciones me permite moverla la imagen. Fíjense que está en este comportamiento de ajuste de texto. Si yo disminuyo, fíjense, así se comportaría como en forma de ajuste de texto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, separo del texto, lo separa la imagen del texto, ya sea arriba y abajo, o al fondo del texto? Tengo las diferentes opciones que yo lo puedo aplicar a la imagen. Siempre para seleccionarlo tengo que esperar que el puntero se ponga con la cruz de varias direcciones para yo poder moverla a la imagen. O ponerlo delante del texto. Fíjense en cómo se pone adelante del texto la imagen, en la cual me tapa el resto de la información porque me lo está ocultando la imagen. Para eso voy a tener que sacarla. Voy a poner como intercalado, que esté colocado tal como un ajuste de texto en forma de efecto. Y fíjense, cuando está seleccionada la imagen, tengo este botoncito que me permite, este circulito que me permite girar la imagen si yo deseo girar la imagen.
De la misma manera que hacemos en Microsoft Word, también lo aplicamos acá también en Google Docs. Bien, si yo deseo borrar la imagen, no la necesito, voy a seleccionar la imagen y con la tecla suprimir del teclado voy a borrar la imagen. Bien, también en un texto podemos insertar tabla, cosa que también lo podemos hacer en Microsoft Word. Por ejemplo, vamos a ir al menú insertar, voy a la opción que dice tabla y acá yo tengo, si bien se puede ver, acá tengo una serie de cuadrículas donde sin hacer clic todavía es con solo pasarle el puntero del mouse, yo voy a seleccionar la cantidad de celdas de filas y columnas que yo necesito en una tabla. Por ejemplo, yo voy a insertar una tabla que tenga 3 columnas con 3 filas. Una vez que está remarcada, voy a pulsar un clic y se me va a insertar de acuerdo donde dejé el cursor parpadeante en el texto, en este caso abajo, me va a insertar la tabla en, en la hoja de contenido. Y vamos a insertar la información que deseamos insertar. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema como por ejemplo la historia de la computación, podemos poner marca de fábrica, año de creación, podemos poner autor o el nombre del creador. Entonces me va a permitir insertar texto dentro de la celda, cosa de la misma manera que nosotros hacemos en Microsoft Word. Acá encontramos, por ejemplo, una palabra en la cual nos da error error de tipeo por un problema, un error de ortografía. Cuando yo me ubico sobre la palabra, hago un clic para que se ubique el cursor parpadeante, me sale la sugerencia ortográfica donde yo deseo corregir esa palabra. Hacemos un clic para corregir la ortografía de ese texto y lo corrige automáticamente. Bien, todos los formatos que nosotros podemos aplicar en la barra de herramientas, lo podemos encontrar también en la barra de formatos. Como por ejemplo, ponerle un texto en la negrita, también con subrayado, cursiva. Los estilos de párrafo también podemos aplicarles. Las alineaciones también que hemos aplicado, ya sea izquierda, centro, derecha y justificado. El de aumentar y disminuir sangría. Lo podemos encontrar todo en la parte del menú de formato. Eh, Ahora vamos a ver la parte de lo que sería los encabezados y pie de página que también se pueden ver en Microsoft Word. Como por ejemplo, si yo deseo poner un encabezado donde el encabezado se muestre en todos los títulos, podemos aplicarlo también en esta aplicación. Por ejemplo, me voy a ir al menú formato y elijo la opción que dice encabezado y pie de página. Aquí me indica qué márgenes puedo encontrar en el encabezado y pie de página. Y cómo quiero que esté el encabezado, ya sea para la primera página diferente o pero para las páginas pares e impares diferentes. Supongo el caso que yo deseo dejarlo con ese tamaño el encabezado y pulso al igual que el pie de página y pulso el botón aplicar. Acá lo que me da es la configuración del encabezado y pie de página. Pero para insertarle texto al encabezado y al pie de la página, me voy a ir a insertar y elijo la opción que dice encabezados y pie de páginas y ahí me desencadeno dos opciones, encabezado y por otra parte el pie de página. Vamos a la parte de encabezados. Fíjense en que se me abre
la parte del encabezado de la página y, por ejemplo, voy a colocar algún texto, como puedo colocar alguna imagen también. Por ejemplo, curso de Google Drive. Y una vez que escribo, yo puedo aplicarle diferentes formatos, como ser el tipo de letra, el tamaño, puedo aplicarle un color al texto también. Siempre tengo que seleccionar. A ver, vamos a aplicarle que no sea el mismo. ¿Lo ven? Y todo tipo de formatos que yo desee aplicarle al encabezado. Para salir del encabezado voy a hacer un doble clic en la parte afuera del contenido, fuera del encabezado, y este texto que dice curso de Google Drive se va a ver en todas las páginas que yo vaya insertando. Por ejemplo, voy a ir al pie de página, voy a ir a la opción de insertar, encabezado y pie de página y elijo pie de página. Aquí puedo poner, por ejemplo, el nombre de la persona que está instruyendo, por ejemplo, profesor Sebastián Martínez. Entonces, en el pie de página también se van a ver en todas las páginas eh, el texto que va a tener el pie de página. También le puedo aplicar los formatos, por ejemplo, formato de negrita, con color de letra, o si deseo algún texto en resaltado también lo voy a poder hacer. Vamos a mejorar o lo dejo con el texto que tenía, con el formato que tenía, tipo de letra, tamaño. También podemos aplicarle también al pie de página. De la misma forma que realizamos un encabezado, también podemos realizarlo en pie de página. Bien, para salir del pie de página, hago un doble clic en la zona de contenido en la parte media y ya tengo ya el encabezado y pie de página que yo puedo tener. Bien, por otra parte también voy a ubicar el cursor parpadeante más abajo y puedo también realizar gráficas como también puedo realizar en Microsoft Word. Por ejemplo, vamos a ir al menú insertar y elijo la opción que dice dibujo y tengo dos opciones. Un nuevo dibujo para realizar o desde Drive, que ya tenga para, para crear. Por ejemplo, yo voy a ir a nuevo y aquí se me va a abrir otra ventana u otro cuadro de diálogo donde me va a permitir crearlo al dibujo, diseñarlo al dibujo. Supongamos el caso. Tengo estas herramientas para realizar el dibujo. Por ejemplo, acá tengo estas acciones, ya sea si yo quiero descargar un dibujo desde un documento, de una imagen, o realizar un word art. eh, Tengo diferentes opciones. Tengo los botones de deshacer y rehacer para aumentar y disminuir. También el zoom, mostrar la regla. Acá cuando está tildada la opción de mostrar regla, es porque se me muestran las reglas en forma horizontal y vertical a la hora de hacer una precisión de un dibujo. Acá está el botón de seleccionar el dibujo que estoy realizando. Y también tengo la herramienta forma, también donde voy a aplicar algunas formas de crear el dibujo. Supongamos el caso, yo voy a crear un dibujo. Voy a crear un dibujo y supongamos que ese dibujo yo lo voy a aplicar un color. Voy a aplicarle un ancho de borde y demás herramientas que yo puedo aplicar.
Una vez yo creado el dibujo, voy a pulsar el botón guardar y cerrar y se crea el dibujo. Una vez inserto la imagen, el dibujo que yo creo, yo puedo también aplicar de lo que hacía en la gráfica anterior, de darle la ubicación al texto, ya sea como un ajuste de texto, y las otras opciones, ya sea detrás del texto o adelante del texto. También puedo redimensionar la imagen con los diferentes puntos de dimensión. ¿Lo ven? Puedo mover la imagen cuando ubico el puntero del mouse sobre la imagen seleccionada en el centro y con el clic presionado lo voy arrastrando. Ahí me indica una línea roja donde me da la precisión que está en el medio de la página, la gráfica, y al soltar con el clic yo puedo darle la ubicación a la gráfica y aplicarle todo tipo de formatos. Si yo acá, por ejemplo, deseo volver a editar la gráfica o agregarle más cosas a la gráfica, hago un clic en el centro y pulso el botón editar. Dentro de editar puedo seguir dibujando o agregándole más cosas a la imagen que yo deseo. Puedo también hasta agregarle una imagen que yo pueda subir desde la computadora, de una cámara web, una foto y demás. Por ejemplo, voy a ir al botón explorar. Supongamos que yo quiera insertar algún tipo de logo. Vamos a hacer clic en la misma y vamos a pulsar el botón abrir. Hacemos clic, mejor dicho, en el archivo y pulsamos en el botón abrir. Se va a mostrar la imagen. Acá se produjo un error, vamos a poner descartar. Supongamos el caso, logo encabezado Cámara de Diputados. Debe ser por el tipo de formato. ¿Lo ven? Ahí se insertó la imagen que yo deseo incorporarlo dentro del dibujo. Puedo aplicarle las dimensiones que yo deseo con un clic presionando y arrastrando. Da la ubicación, ve, ahí me da la línea de precisión para ubicarlo en el medio de la imagen. También por otra parte puedo a la gráfica hacerle un tipo, si yo deseo ponerle algún texto a la gráfica, puedo elegir el tipo de fuente. Por ejemplo, y agregarle un tipo, un cuadro de texto. ¿Lo ven? Le doy la dimensión al cuadro de texto. Lo puedo mover desde le puedo hacer corrección ortográfica. También puedo moverlo desde los bordes del texto para darle la ubicación. Y una vez dado eso, voy a pulsar el botón guardar y cerrar y fíjense en cómo ha sido modificada la imagen, la gráfica, en la cual yo también a la vez inserté dentro de esa gráfica una imagen, en el caso del logo de la Cámara de Diputados, el escudo de la provincia, y así quedaría, por ejemplo, una gráfica insertada dentro del texto. Bien. Por otra parte, también podemos insertar lo que se llamaría un número de página. Vamos a insertar y elegimos la opción que dice números de página. Acá tengo las diferentes opciones que me aparecen en en esta parte. Si lo quiero poner arriba en el encabezado eh, o en el pie de página, el número de página. Supongamos el caso que lo quiero poner
ya sea desde la primera página. Fíjese en cómo se ubica el número de página dentro de la hoja. Hago un clic afuera de la zona de contenido y ya tengo el número de página para crear. Si yo deseo hacer un salto de página, voy a ubicar el cursor parpadeante con un doble clic para hacer luego un salto de página, o sea, irme hacia la siguiente página. Para eso voy a ir al menú Insertar. Vamos a ir a la opción que dice Salto. Y acá voy a hacer la opción que dice Salto de página. Para comenzar a editar en una nueva página, salir de la primera página y crear la segunda página. Fíjense en que se inserta el encabezado que yo he dejado, que yo les decía que una vez que yo inserte algún contenido de texto como gráficos y demás en el encabezado, se me va a ver en todas las páginas y también en el pie de página también, en la cual ya me indica el siguiente número de página, en este caso 2, para insertar la información que yo deseo editar. Bien, eso en el caso cuando yo deseo insertar una página, aplico lo que se llamaría el salto de página. Bien, en el menú archivo también puedo iniciar un nuevo documento, puedo abrir un documento de Google, crear una copia también, una copia del mismo archivo, compartirlo, enviarlo a un correo electrónico, lo puedo descargar también y cuando lo descargo tengo las opciones que ya sea, por ejemplo, que lo descargo con formato de Microsoft Word con la extensión Docs u otros tipos de formato con sus respectivas opciones para que pueda verla ya sea en la computadora como también en una tablet o en un celular. También puedo cambiar el nombre del archivo a través de esta opción también, haciendo un clic en cambiar nombre. Fíjense en que se me resalta como selección para cambiar el nombre. Por ejemplo, en vez de archivo 1 le podemos poner historia de la computación. Bien, ahí me indica la carpeta donde va a estar guardada también el archivo que está en la carpeta documentos. Entonces, al hacer un clic afuera, ya fíjense en que hasta en la pestaña de la barra de título del navegador me figura también ya el nuevo nombre del archivo. Si yo cierro el archivo, fíjense ustedes que me figura como archivo 1 porque no está actualizado. Si me voy a otra carpeta y vuelvo a la carpeta documentos donde guarde el archivo, ahí fíjense en que ya se ha modificado el nombre del archivo. Voy a hacer un doble clic para ejecutar de nuevo y seguir trabajando con el documento. Bien, vamos a ver también en un documento en Google Docs, si yo a veces no deseo estar tipeando o escribiendo un texto con el teclado, puedo utilizar una de las herramientas que ya viene incorporado en Google Drive, que es la de dictado por voz. Para eso me voy a ir a la opción de herramientas y elijo la opción que dice dictado por voz. Acá se me inserta una nueva función en la cual para eso voy a tener que tener disponible un micrófono incorporado en la computadora, si es el caso de una notebook o netbook, como también puede ser una tablet o un celular, que siempre va a haber un micrófono cuando nosotros hacemos una llamada por voz o mandamos un audio por WhatsApp. Tenemos este botón
Yo tengo una notebook ya incorporado con un micrófono, y yo lo que voy a hacer es activar este botón y voy a empezar a hablar para crear un texto dentro de la zona de contenido del documento de texto. A ver, por ejemplo, vamos a activar el micrófono con un clic. Podemos seguir comentando más sobre la historia de la computación. Hago un clic para desactivarlo, para que no siga escribiendo. Así que tenemos la ventaja también a través de esta herramienta de que yo puedo hablar y a la vez escribir hablando siempre y cuando tenga incorporado un micrófono en la computadora o tener un micrófono enchufado en la línea de entrada de audio de la computadora para yo poder escribir hablándolo a la computadora. Bien, acá también me permite también escribir seleccionar, mejor dicho, el idioma en el cual yo quiero escribir el texto. No solamente es en español latino como está configurado en forma predeterminada en la computadora, sino también puedo aplicar en diferentes idiomas, en inglés, en alemán, en portugués o cualquier otro idioma que yo pueda dictarle a la computadora y que se escribe de acuerdo a ese idioma. Voy a cerrar esta herramienta y también vamos a ver como última parte que para terminar con la clase de esta unidad tenemos también eh, otro tipo de herramientas en la cual tienen que ver con el tema del idioma. Para eso voy a ir a al menú de herramientas y elijo la opción que dice traducir documento. Esta es otra de las nuevas funciones que tiene Google Docs, es de crear una copia del documento pero traducido en otro idioma. Yo en este momento lo tengo traducido en español, pero también puedo traducir todo un texto que yo tengo ya, que estoy trabajando en otro idioma. Supongamos el caso que yo lo voy a traducir eh, en idioma inglés. Por ejemplo, yo puedo conservar tengo que poner el nombre del archivo, por ejemplo, historia de la computación, traducido en inglés, voy a corregir la ortografía. Vamos a elegir el idioma, en este caso voy a elegir el idioma inglés, me voy a desplazar por la barra desplazadora con un clic presionado o con botón scroll del mouse, botón del medio del mouse, del rodillo del medio, y voy a elegir la opción que dice en inglés. Entonces, el texto que yo tenga en el documento me va a traducir en el idioma inglés, creándome como una copia del documento. Vamos a pulsar el botón traducir y fíjense en que se me va a abrir una nueva pestaña, en este caso con el nuevo archivo llamado historia de la computación traducido en inglés. Fíjense en cómo se tradujo todo el documento en idioma inglés. Lo que no se ha traducido prácticamente es las imágenes que están, porque ya solamente se traduce lo que está el texto insertado dentro de la zona de contenido, pero no se traduce las imágenes que han sido creadas. Así podemos nosotros, ya sea si tenemos destinatarios que tienen otros idiomas en los cuales deseamos compartir este documento, podemos traducirlo al idioma que ellos prácticamente utilizan, un texto que yo esté trabajando en este momento. Bien, voy a cerrar y resulta de que cuando yo
he creado una copia, me voy a fijar en la ventana de Google Drive, de que no está dentro de la carpeta documentos donde yo estoy trabajando el archivo de, en este caso, de la historia de la computación, sino se graba automáticamente en la raíz de mi unidad. Y fíjense en que el archivo se encuentra en la raíz de la unidad. El archivo traducido en inglés se coloca siempre en la raíz de la unidad. Si yo deseo mover este archivo dentro de la carpeta documentos, voy a seleccionar este archivo. Acá se me está abriendo realmente. Voy a cerrarlo. Una vez seleccionado, me voy al botón de mover en la parte superior. Y en todas las carpetas que yo tengo almacenado dentro de mi cuenta de Google Drive, voy a buscar la carpeta, en este caso documentos, y voy a seleccionar la opción de mover. Fíjense en que sale de la unidad raíz y me voy a la carpeta documentos, que depende de la carpeta que tiene mi nombre y apellido, y la voy a encontrar seleccionando la carpeta documentos. Voy a encontrar el archivo traducido en inglés sobre historia de la computación, que el cual yo estoy trabajando. Bien, volvemos al texto. Bien, todo lo que se ha visto, que es la parte básica de la edición de un texto, lo podemos aplicar también en Microsoft Word. A la hora que yo desee, por ejemplo, como última opción, imprimir este documento, voy a utilizar este botón, ya sea imprimir, o me voy a ir al menú archivo y elijo la opción que dice imprimir, que está en la última opción. Ahí me va a llevar un cuadro de diálogo donde me va a mostrar el contenido. Acá tengo la barra desplazadora para desplazarme, con clic presionado y arrastrando, o con los botones de desplazamiento, cliqueando en la misma para subir y bajar el documento, en donde voy a elegir en primer lugar. Acá me indica cuántas hojas tiene el documento, qué impresora voy a utilizar. Acá, si no está nombrada la impresora, voy a ir a la opción de ver más y voy a elegir la impresora que tengo configurada. Se lo voy a seleccionar, por ejemplo, la impresora que yo tenga configurada en este momento o como predeterminada. Puedo cambiar el tipo de impresora, como por ejemplo yéndote a este botón y elijo la opción ver más, elijo la impresora y pulso con un clic la impresora que yo voy a utilizar para imprimir este documento, ya sea apunte, libro, de todo el contenido de este archivo. De qué páginas, si tengo que imprimir todo, o páginas impares, pares, o de manera personalizada. Si yo, por ejemplo, deseo imprimir la página 1 únicamente y no la 2. Si deseo la impresión de tipo color o blanco y negro, lo selecciono y hago un clic en la opción que yo desee. Y si yo deseo algunos ajustes más avanzados, pulso el botón de desencadenamiento de más ajustes para ver qué tipo de papel voy a utilizar. Acá por defecto me dice que tengo en tamaño carta, yo lo pongo en A4, por ejemplo. Páginas por hoja, cantidad de copias, voy a querer ya sea una o dos copias si yo deseo aumentar la cantidad de copias. Los márgenes que estén predeterminados de acuerdo al documento, la calidad, la escala. Si tengo que imprimir algún gráfico de fondo, selecciono la opción o lo desactivo. Y una vez dadas personalizadas las opciones de impresión, voy a pulsar el botón imprimir y voy a observar desde la impresora la página que se va a imprimir en ese momento. Bien, para cerrar el documento me voy a ir al botón cerrar. Fíjense que ya está creado y guardado el documento dentro
de la aplicación de Drive en mi cuenta. Voy a salir de la cuenta de Drive pulsando el botón de la imagen de mi cuenta y elijo la opción salir. Voy a cerrar la ventana. Y esto ha sido la clase de hoy con respecto a documentos en Google.